Buenas, estamos en Improven con un nuevo episodio que hace tiempo que no teníamos debido a la pandemia y creo que es el momento de recuperarlos. Y en este caso con Paula Carsi, ¿no? De toda innovación por Europa y además con origen valenciano y un entorno de automoción con un montón de cambios y novedades en los últimos tiempos, ¿no? Pero bueno, más allá de presentarte yo mismo, ¿quién es Paula? ¿Qué funciones, qué origen, qué estudios, de dónde vienes? Paula. Pues bueno, yo creo que Paula es una ingeniera, yo creo que esa es una de las partes importantes, ¿no? Estudié Ingeniería Aeroespacial aquí en el Politécnico de Valencia y sí con alguna experiencia en el extranjero durante los estudios, ¿no? Y bueno, tuve la oportunidad de entrar en Ford, casi fue una casualidad, no estaba planificado en mis planes. Siempre tuve la intención de volver a irme a Estados Unidos con el máster también. Y bueno, pues casualidades que se aparecieron y decidí que quería aprovechar esa oportunidad. Y una vez estuve allí, pues la verdad que también se dieron las condiciones a nivel de las personas adecuadas a mi alrededor y las oportunidades profesionales que bueno, hicieron que quisiera aprovechar esa oportunidad más a largo plazo, ¿no? Y bueno, pues a día de hoy, 6 años y medio después, que quizá es un periodo corto, ¿no?, en la vida de alguien, pero en mi caso yo creo que es bastante tiempo y desde luego toda mi vida profesional, pues ahí seguimos y la verdad que mirando atrás pues con grandes experiencias vividas y muchas anécdotas. Seguro, ¿no? Y bueno, entiendo que también por presentar a la empresa, que tampoco hace falta que tenga mucha presentación, lo que es Ford, quizás un poco más la planta de Musafes, ¿no? Como situación, ¿no? Pero bueno, ¿quién es Ford? ¿Quién es Ford Europa? ¿Quién es Ford España? ¿Y cuál es el rol de la planta de Musafes dentro de este ecosistema, ¿no? Pues realmente Ford, yo creo que hoy en día cualquier empresa que tiene que ver con la automoción ya habla de movilidad, ¿no? Podemos decir que es una empresa de movilidad, que además dentro de la empresa pues tiene ya distintos modelos de negocio, donde antes solo fabricábamos coches, pues ahora tiene su división de comerciales donde ya se saca más dinero de los datos que de los vehículos. Tiene su división de movilidad donde se buscan otro tipo de soluciones y obviamente sobre todo el grueso grande sigue siendo la fabricación de vehículos en todo su esplendor y en todo su rango, ¿no?, que podemos decir. Y bueno, si hablamos de Ford Europa, pues Ford Europa es una de las filiales de Ford, recordamos que es una empresa americana, más importantes y con más historia dentro de la compañía y bueno, yo creo que hoy en día también hay que decirlo que creo que es también un reconocimiento que siga viva, ¿no?, porque ya varias empresas de la automoción de fuera de Europa decidieron hace tiempo irse de Europa y la apuesta de Ford por seguir en Europa al final también dice mucho de los europeos y de cómo lo han ido trabajando y los resultados entregados, ¿no? Y dentro de Europa, pues Valencia desde luego es una de las plantas más importantes. Es la planta más grande a nivel mundial de Ford y eso es un detalle bastante importante, ¿no? Y parece raro decirlo. Además de ser la planta a nivel mundial que más complejidad maneja dentro de la planta, ¿no? Y eso al final ha sido posible gracias a la gente que trabaja en la planta, ¿no? Entonces parece mentira que de una empresa americana la planta más grande esté en España, ¿no?, y que encima sea la planta con la capacidad de manejar más complejidad, pues dice mucho de las personas que durante todos estos años, más de 40 años de vida de la planta, han ido haciendo crecer la planta y año tras año consiguiendo tener futuro brillante, ¿no? Sí, yo creo que en este caso, como Orígenes de Improven, que nacimos dentro del mundo de la automoción, creo que Ford, en este caso la planta de Musafes, no somos conscientes del impacto que ha tenido en lo que es hoy la industria valenciana, ¿no? Y sobre todo qué derivaciones ha podido tener en otros sectores que ahora son muy importantes, como todo el tema agroindustrial o industria agroalimentaria, que se ha ido nutriendo mucho el conocimiento, ¿no? O sea que el impacto es muy considerable, sí, ¿no? Sí, es verdad que cuando empiezas en Ford no tienes esa visión tan general, ¿no? Y conforme vas pasando tiempo conociendo proveedores, trabajando con todo el ecosistema realmente que hay alrededor, te das cuenta
de que no solo el impacto a nivel de empleo, ¿no? de la propia empresa y de las empresas que trabajan en el parque industrial, más los proveedores, etcétera, sino, como tú bien dices, el conocimiento que se va generando, cómo todo el ecosistema va creciendo junto y unos a otros se hacen crecer, todo el impacto logístico que tiene, que además luego ha abierto la vía a otras industrias a ser, digamos, viable económicamente en el entorno, ¿no? Entonces, sí que te das cuenta del impacto tan grande que ha tenido y que obviamente sigue teniendo la empresa en la comunidad. Y también ese flujo de conocimiento entre universidades, empresas, institutos, que cada vez se ha ido fomentando más por la propia necesidad de toda esta transformación, que al final ha enriquecido muchísimo también el entorno y a que la gente quiera estar en Valencia, no quiera irse, porque realmente lo consideré un entorno enriquecedor donde poder crecer y construir cosas. Retos, ¿no? No, bien, un poco en esa línea, pues desde que te conozco, Paula, que ya hace algunos años en las aulas, ¿no? Es cuando nos conocimos, y en qué medida creo que SIFOR ha sido un marco de referencia o de impactar en el entorno empresarial, industrial valenciano, por todo lo que has comentado hace un momento. También me ha parecido interesante, y sobre todo en tu recorrido, cómo este proceso que tú has ido liderando desde Valencia y que ahora de alguna forma se ha ido abordando a nivel europeo, también compartirlo para que pueda servir también de referencia digamos, hacia otro mundo industrial de nuestro entorno, y cómo de alguna forma esta experiencia puede ser accesible para terceros empresarios, ingenieros que estén en otros sectores, y que podemos de alguna forma ser capaces de transferirles y de servir de inspiración para seguir evolucionando, ¿no? Porque como al final porque somos todos conscientes de los retos que el sector de automoción ha ido sufriendo y está todavía inmerso con cambios de modelo, hablando ya de movilidad, no de fabricación de coches, ¿no? O de temas eléctricos, por situar, ¿no? ¿Cuáles serían los principales retos que el sector está cometiendo y que está poniendo de alguna forma en entredicho la viabilidad de plantas, empresas, ¿no? ¿Cuáles son los grandes retos que tú señalarías, ¿no? Desde luego, yo creo que es vamos, imposible no reconocer la incertidumbre que hay alrededor del sector ahora mismo, porque de alguna forma ha sido bombardeado por todos sus lados, ¿no? Se cuestiona, digamos, la tecnología del propio vehículo, que está muy marcada en muchos de los casos por las propias normativas y no tanto por la madurez de la tecnología o la eficiencia de esa transformación tecnológica hacia lo eléctrico o lo que venga, ¿no? Ahí ha habido, yo creo que mucha tensión entre lo que necesitamos para el mundo y lo que realmente de momento estamos preparados para digamos, vender o ofrecer, ¿no? Ese ha sido obviamente uno de los grandes cambios, pero también le ha afectado a la industria y al sector todos los cambios sociales y económicos que están ocurriendo en general en el mundo, ¿no? Porque cuando empezamos a hablar de movilidad, más que por la propia tecnología del vehículo, iba mucho más forzado por ese cambio del cliente. ¿Qué es lo que quería el cliente? Empezábamos a ver que el modelo de que cada cliente tuviera su vehículo, de que se lo cambiara cada X años, ya estaba siendo bastante diferente. Lo que la empresa tenía que ofrecer a los clientes era muy, muy distinto, ¿no? Y ahí es cuando empieza a introducirse en el mundo de la movilidad, a buscar otro tipo de soluciones, porque al final, y yo creo que eso es un poco una reflexión que han hecho todos los fabricantes de automóviles, ¿no? Es cuál es nuestro propósito realmente, o sea, ¿por qué estamos fabricando coches, ¿no? Y ahí sí que recuerdo un momento en el que Ford de alguna forma refraseó un poco su propósito, ¿no? De que realmente ellos lo que querían era ayudar a la posibilidad de la movilidad, o llevar la movilidad de una forma inteligente a todo el mundo, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues en su momento significó fabricar vehículos y vehículos eficientes y lo más optimizados para que fueran accesibles para todo el mundo, pero hoy en día significan otras muchas cosas, porque no es eso lo que te está pidiendo el cliente, ¿no? La gente, por una parte, quiere moverse, pero hay muchas formas de moverse, y luego quiere moverse sostenible, ¿no? Y yo creo que ese es, para mí, el reto más grande que resumiría todo lo que está viviendo hoy la automoción, es cómo conseguir dar soluciones de movilidad sostenibles de principio a fin, ¿no? Yo fabrico un coche eléctrico que no genera emisiones, pero eso es sostenible. Bueno, si las piezas se han fabricado en un sitio que contamina, si la electricidad que usa el coche contamina, sí, y todo lo que sabemos que hay detrás, pues desde luego no parece que estemos solucionando nada, ¿no? Parece que incluso estamos... Entonces yo creo que ese es el reto más grande de la automoción,
o del sector de la movilidad en general y que afecta a muchísimos partes del negocio y de la cadena de valor, donde en este caso el OEM es una parte importante, pero desde luego pequeña en comparación con todo lo que hay que tocar, ¿no? Sí, pero poco lo que dices, al final son elementos normativos, tecnológicos, necesidades sociales, modelos sostenibles, nuevas necesidades del cliente, nuevos propósitos a desarrollar. Y otra vez, como tal, lo hablamos antes, ¿no? Que es un tema que tampoco está ajeno al resto de las empresas, al resto de las industrias, y luego habrá matices sectoriales, seguramente, que serán distintos en una industria y en otra, ¿no? Pero el 80-90% de los retos son comunes, ¿no? ¿Y esto qué impacto está teniendo el modelo de gestión y de Ford, de la planta? ¿Qué impacto tiene en cambiar el modelo de gestión? Sí, o sea, yo estaba pensando un poco, ¿no? Porque al final yo te contesto la pregunta anterior, que es verdad que a lo mejor son es de forma muy genérica todos estos retos, pero seguramente si tú preguntas a distintas personas que forman parte de la organización de Ford, entendiendo la organización de Ford a nivel mundial como la parte de fabricación, la parte de marketing, la parte de ventas, la parte de diseño, ¿no? Seguramente cada uno te conteste cosas distintas de lo que su área está sufriendo como reto o como transformación, por lo que decíamos, ¿no? Porque al final hay muchas variables en el mundo que están ocurriendo, que están de alguna forma moviendo todos los muebles del sector, ¿no? Entonces, si lo enfocamos a la parte local de Valencia, que al final no nos tenemos que olvidar que es una planta de fabricación, ¿no? Pues está claro que uno de los grandes impactos ha sido qué es lo que estamos fabricando y cómo lo tenemos que fabricar, ¿no? Porque al final yo creo que eso va muy de la mano, ¿no? Entonces, yo creo que seguramente los más viejos del lugar contestarían esto bastante mejor que yo, pero desde mi opinión y desde mi punto de vista, los grandes cambios que se han sufrido en los últimos años con la parte tecnológica del vehículo y también con la influencia de esta globalización que hoy en día decimos, ¿no? Sopla alguien en Estados Unidos y paras la planta. Y eso está ocurriendo de verdad, ¿no? Entonces, creo que esas dos cosas han sido las que más nos han exigido adaptarnos a ser muchísimo más ágiles, a saber adaptarnos muchísimo mejor a cualquier cosa, ¿no? Yo recuerdo una conversación de pasillo donde decíamos que antes planificábamos la producción a meses vista y hoy la planificamos de un día para otro. Y ya no nos parece raro. Las primeras veces era, ¡qué locura!, ¿no? Y hoy en día ya no nos parece raro tener que decirle a alguien si mañana viene o no viene a fabricarse el coche, o si tengo que decirle al proveedor que en vez de estas piezas vamos a usar otras porque voy a fabricar otro modelo mañana, ¿no? Eso que haya pasado simplemente, o sea, que de un escenario a otro solo haya unos meses de por medio, parece una locura. Y también de alguna forma habla muy bien de las capacidades o de la mentalidad que está exigiendo hoy en día a la gente que trabaja en este entorno, ¿no? Y que se tomen estos cambios como un reto y como una oportunidad y no como una amenaza a lo que hoy en día hacemos, ¿no? Y eso yo creo que es una de las ventajas que se puede ver en la fábrica de Valencia, que hay una mentalidad muy proactiva a aceptar y adaptar todos estos cambios de una manera en la que siempre salgamos reforzados, que nos sirva para ser mejores, que nos sirva para aprender, que ahora fabricamos vehículos eléctricos, pues aprovechemos para ser la mejor planta del mundo y la planta más innovadora. Formemos a toda la gente que haya que formar en nuevos procesos, incorporemos a la gente que haya que incorporar para que también venga con ojos frescos y vamos a aprovechar cada uno de estos cambios de una forma en la que salgamos reforzados y nos ayude a conseguir más futuro, ¿no? Entonces, yo creo que toda esta transformación que ha sido de alguna forma un poco forzada, más pequeños champiñones dentro de la empresa que también han querido, ¿no? Ser parte de ese cambio o forzar y acelerar esos cambios, creo que han sido los motivos que hacen que hoy en día la planta pues, esté donde está y tenga capacidad y potencial para seguir creciendo y puedas escuchar continuamente que todo el mundo dentro de la compañía, fuera de Valencia, quiere trabajar con Valencia, ¿no? Y yo creo que eso es una parte muy importante, ¿no? Pero al final resumiría los grandes cambios en eso, ¿no? O ese modelo de gestión en la agilidad y la adaptabilidad y la resiliencia que ha exigido en la cultura y en la organización de los equipos para sobrevivir a todos estos cambios. ¿Cómo pasasteis, o cómo habéis de alguna forma abordado, cómo tú abordaste ese proceso de cambio cultural
hablamos de cultura, ¿no? Y de forma de afrontar los retos y las situaciones, ¿no? Y con positivismo y con proactividad, ¿no? ¿Cómo habéis puesto en marcha esta dinámica de cambio cultural en la planta? ¿Cómo lo habéis abordado? ¿Cómo lo habéis desplegado? Y en qué medida además avanzar que eso ha permitido que tú ahora estés liderando no únicamente esto que fue en Valencia, llevado al resto de plantas a nivel europeo, ¿no? Pero ¿cómo fue ese proceso? Porque sirva a terceros de cómo lo hicisteis, ¿no? ¿Cómo fuisteis capaz de cambiar? Yo creo que hay que ser realistas y entender que de alguna forma la organización tiene que estar preparada para afrontar estos cambios, ¿no? Y no nos podemos, no podemos decir que este gran cambio ha sido de la noche a la mañana, ni muchísimo menos, porque esto es una suma de muchas personas que poco a poco han ido poniendo su granito de arena estos años para que se fueran generando estos cambios, ¿no? Y de vez en cuando ocurren cosas, se dan oportunidades de acelerar todo esto, ¿no? Y que creo que ha sido un poco mi caso, ¿no? Yo siempre digo que estuve en el sitio correcto, en el momento correcto, y tuve la oportunidad de ser parte de este cambio, ¿no? Entonces, lo dicho, al final estaban ocurriendo cosas en el entorno que ayudaban a que se entendiera que se necesitaba un cambio, ¿no? Y ya hace unos años la palabra innovación empezaba a estar en boca de todos como algo necesario, y que en nuestro caso, pues obviamente, sobre todo, tiene que ver con la innovación tecnológica dentro de nuestra fábrica, en cómo fabricamos, ¿no? Y qué herramientas utilizamos para fabricar, siempre obviamente buscando añadir valor, siendo más eficientes, siendo más productivos, fabricando con más calidad. Y estas pequeñas, digamos, acciones que íbamos haciendo a nivel de innovación, pues en mi caso, con también la incorporación junto conmigo de varios ingenieros en su momento hace 6 años, pues tuvimos la oportunidad de dedicarnos bastante tiempo a esta innovación tecnológica y a formar un grupo de gente con mucha libertad de creación y también con muchas ganas, obviamente, de querer trabajar en esto. Y esto poco a poco, pues a mí me llevó a poder liderar este equipo y empezar a tener mucha visibilidad dentro de la organización de Ford, inicialmente en Europa y luego en Estados Unidos, donde nos miraban y querían saber qué está haciendo este equipo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo diferente? ¿Por qué Valencia todo el rato sale en todos los sitios? ¿Por qué tienen más robots que nadie? ¿Por qué tienen...? Y todas las soluciones, ¿no? Y empiezas a compartir, porque además eso yo creo que es una parte muy buena y que yo ahora que estoy en Europa lo estás viendo. Cuando sabes que estás orgulloso de lo que estás haciendo y sabes que estás haciendo las cosas bien, no tienes ningún miedo en compartir todo lo que estás haciendo y en querer enseñar a los demás, ¿no? Y yo creo que eso también ayudó a que además tuviéramos mucha visibilidad, ¿no? Entonces, con todo este cambio y esta, de alguna forma, entendimiento que poco a poco todo el mundo iba aceptando y entendiendo en su interior de que la innovación era algo que era una herramienta muy útil para realmente ayudarnos en toda esta transformación, pues se le fue dando importancia. Y importancia al final quiere decir meter recursos, meter gente, meter dinero, y obviamente siempre con su viabilidad, ¿no? Económica. Seguro. No es desparrame de dinero ni muchísimo menos, pero sí dejar espacio y priorizarlo, ¿no? Y yo creo que yo tuve la suerte en la planta de motores, que era donde inicialmente trabajaba, de que esto ocurriera, de que se me diera la oportunidad y de que finalmente se decidiera que algo que se estaba haciendo bien en la planta de motores había que hacerlo crecer dentro de la factoría, que fue cuando tuve la oportunidad de coger el equipo a nivel de factoría, bueno, más que coger el equipo, crear un equipo, ¿no? Y ahí es donde sí que ayudado, obviamente, y por la dirección, que al final esto es una de las claves más importantes, ¿no? El tener el apoyo de la dirección y los recursos para ello, pues, y con la experiencia que yo había ido cogiendo, más todo lo que lees, miras, escuchas, pues de escribir o de dibujar, ¿no? en una hoja en blanco cómo pensábamos que podíamos gestionar de una forma ágil la innovación para que realmente tuviera el mayor impacto posible dentro de la organización, pudiéramos sumar a la mayor cantidad de gente y al final convertir la innovación en el día a día de la gente y no en un área aislada, ¿no? Entonces, yo creo que es la oportunidad de hacer algo de alguna forma desde fuera, con tiempo, espacio y recursos, y que poco a poco vas entrando en todas las áreas de la fábrica, fue una ventaja, ¿no? Seguramente haber intentado hacer esto desde dentro del día a día de la línea de producción hubiera sido muchísimo más complicado, porque el día a día y la urgencia muchas veces
es difícil de dejarlo o de buscar espacio para otras cosas, ¿no? Pero lo dicho, al final con el soporte de la dirección y obviamente el soporte de quien tuvo que liberar a ciertos recursos y aceptar apretarse el cinturón para sacar ese día a día, pero apostar por el futuro y metiendo mucha motivación y energía, desde luego, y unas metodologías, en este caso metodología ágil, que nos ayudaba a enfocar la innovación de una forma eficiente y rápida, pero siempre enfocada a nuestro cliente, que en este caso obviamente era la propia planta de fabricación, pues la verdad es que ha sido un caso de éxito, que la verdad es que creo que todo el mundo nos seguimos sorprendiendo de lo que hemos sido capaces de hacer, sobre todo por el entorno que vivíamos, ¿no? Pero es lo que digo, al final se dieron las condiciones perfectas, el entorno volátil, incierto y de cambio que nos estaba presionando por todos los lados, forzaba a esa necesidad de cambio. Sí, la necesidad de alguna forma, ¿no? Y si encima tienes pues las personas y las capacidades que son necesarias, ¿no? para ir aprendiendo con la motivación y el empuje, porque sobre todo creo que ha sido mucha energía y mucho empuje, pues poco a poco son semillitas, ¿no? dentro de la organización y hoy en día pues todo el mundo quiere ser parte de eso. Y por no poner todo el mundo, algunas se han marcado dificultades, ¿no? Pero por hablar un poquito más de las dificultades que has encontrado, de errores que habéis alguna vez cometido, ¿qué recomendaríamos a la gente que pueda estar luego viendo este pequeño vídeo y entienda, ostras, mira, esto lo he aprendido o aquí nos equivocamos, para que de alguna forma la gente pueda recorrer este camino un poquito más rápido, ¿no? Yo, sobre eso he pensado mucho, sobre todo ahora que intentamos, estamos en proceso de montar un modelo a nivel de Europa, ¿no? Una de las primeras cosas que pensé es que no tengo que repetir, ¿no? Esto ya lo he vivido. Y aún así es difícil, ¿eh? Y hay cosas que a pesar de que sabes que no eran la forma correcta, te toca otra vez volver a pasar por ellas, ¿no? Y es verdad que no las pasas con la misma energía porque ya sabes los tortazos que hay en medio, pero hay veces que tienes que pasar por ello en muchos casos, ¿no? Porque al final lo más difícil de todo es las personas y a la vez lo mejor, pero lo más difícil, ¿no? Yo siempre le he dicho a mi equipo que cualquier problema no es un problema si no tiene que ver con personas, porque siempre tiene solución. Todo lo que tiene que ver con personas es muchísimo más complejo, ¿no? Para mí es muchísimo más enriquecedor. De hecho, a mí me encanta mi trabajo por eso, porque trabajo con personas. Si toda la tecnología de la que habláramos al final no hubiera personas de por medio, no tendría tanto valor ni sería tan divertido, ¿no? Y en este caso, un pequeño punto, que es una situación que comparto contigo plenamente, ingeniero y gestión de emociones. ¿Qué piensas de esa doble combinación? Eso es una bomba. Eso es, si lo encuentras, tienes un tesoro. Y si no, tienes que trabajarlo mucho, ¿no? Pero yo siempre me gusta hablar mucho de la diversidad y he tenido mucha suerte en poder trabajar con equipos súper diversos y lo repetiría siempre. O sea, ahora que estamos formando equipos, creo que es lo más enriquecedor, que entre ellos se hacen crecer mucho y a mí me han hecho crecer también muchísimo. Pero tienes que aprender también como líder qué puedes aportarle a cada uno y qué te puede aportar cada uno, ¿no? Y la verdad es que es verdad que en un mundo, además de la automoción, que en algunos casos es muy cuadriculado, ¿no? Si estás buscando capacidades técnicas, en este caso muy tecnológicas, lo que trabajamos más en el equipo, muchas veces está reñido, ¿no? Con esa parte social y que tú les estés diciendo nuestros clientes son ellos, este equipo solo tiene sentido y somos capaces de dar un servicio a las plantas y un valor a blanda, hay que escuchar a la gente. Pues el cortocircuito se veía desde fuera, ¿no? Se veía desde fuera. Seguro. Y muchos, yo recuerdo uno de los ingenieros que más cariño tengo, ¿no? Siempre cuando teníamos ciertas conversaciones y al final me miraba y me decía: Paula, salte ya de mi cabeza, por favor, que me estás mareando, ¿no? Y al final siempre tiene que ser una combinación de lo emocional y de lo técnico. Si combinasen la carrera de ingeniería y psicología juntas, sería un potencial brutal. Hay un poquito de negocios, ¿eh? Sí, que también un poquito de negocios, ¿eh? Siempre eso también, ¿sabes? Es muy normal que te vengan con ideas brutales y toda la motivación y diría, ya, pero ¿eso para qué? Claro. ¿Eso para ¿Qué impacto para qué? ¿A qué le sirve esto? Hacemos? Es súper bonito, pero ¿esto para qué lo hacemos? ¿No? Y un poco por aquello de hacerlo, ¿cuál sería para ti tu reflexión final o conclusión que tú te gustaría que la gente se llevase de tu experiencia y que de alguna forma les permitiera servir de inspiración para responder a esos retos, ¿no? ¿Qué recomendarías por reflexión final? Yo diría dos cosas. Para la gente que
que tienen la suerte de ser parte de los cambios, que no desistan nunca. Que al final una de las claves más importantes de hacer cambios es la energía que las personas que son parte de ellos sean capaces de poner, ¿no? Y no hay caminos, para mí en los cambios no hay caminos definidos, hay guiones, hay ayudas, hay aprendizajes de otros que pueden ayudarte a ir un poquito más rápido, pero no hay caminos definidos porque las variables que afectan a eso, y sobre todo cuando hablamos de personas, son súper distintas y hay que aprenderlo en el camino, ¿no? Pero no hay que desistir, siempre hay que buscar el siguiente paso por donde ir, y lo digo por experiencia profesional porque después de un caso de éxito en Valencia, llamémoslo caso de éxito porque obviamente sigue creciendo, la experiencia que estoy viviendo en Europa ha sido muy grande el cambio, ¿no? Parece que los inicios, aunque son complicados, al final se te olvidan si luego sale bien, ¿no? Y ahora volver a empezar, porque la realidad es que aunque estamos intentando escalar, vuelves a empezar, es gente distinta, un entorno distinto, ¿no? Te das cuenta de lo complejo que vuelve a ser, de que aunque te sepas el camino, este va a ser distinto, que te vas a enfrentar a retos nuevos, ¿no? Y a veces es difícil, sobre todo cuando ya has tenido esos casos de éxito, aceptar que esta vez va a tener que ser diferente, que puede ser que salga más lento, que vas a tener que utilizar otras herramientas en muchos de los casos, pero que no hay que desistir, y que si algo a mí me ha ayudado a llegar aquí ha sido la emoción o la pasión o la energía que he sido capaz de transmitir y el tiempo que he sido capaz de dedicarle a la gente, ¿no? Entonces, para mí esa es la clave del que quiera ser parte de ello, y que aunque en muchos casos cueste, siempre vale la pena, ¿no? El final, el camino y el aprendizaje. Yo muchas veces me recuerdo, Paula, esto solo vale la pena si disfrutas del camino, y reconozco que en muchos casos es difícil, ¿no? Yeah. Es difícil. Y luego mi recomendación también sería quizá a los que no son tan parte del cambio, pero sí son los responsables de apoyarlo, ¿no? Yo una de las cosas que más orgullosa me siento es de haber sido capaz de cambiar la mentalidad de muchos de los que tenía por arriba, no con palabras, pero sí con hechos. Y algunos de los que hoy en día me dicen, cuando me ven en Europa, no entiendo por qué no, es que esos que no ven el beneficio de esto. Yo digo, si tú te acordaras de cuando empezamos con esto, lo poco que lo apoyabas, claro. Y lo fácil que lo ves ahora, ¿no? Claro. Entonces creo que así como yo he tenido la suerte de que en todo mi camino siempre he encontrado gente que me ha permitido tener el espacio para crear, para pensar, para equivocarme, para seguir creciendo, pues que todo aquel que tenga la responsabilidad de apoyarlo, pues que no tenga dudas de hacerlo, porque la cantidad de gente que tenemos en España, en concreto en la Comunidad Valenciana, con una capacidad espectacular y con unas ganas de cambiar el mundo es brutal, y hay que darles espacio a eso, porque y voy a parafrasear de alguna manera a Xavier Marcet, las empresas solo crecen si hacen crecer, ¿no? Uh-huh. Y esa es una de las experiencias bonitas que yo puedo decir que he vivido, y que al final ha sido lo que me ha hecho seguir queriendo trabajar en la empresa en la que estoy y seguir luchando por cambiar ciertas cosas, y sobre todo por hacer el entorno que tienes a tu alrededor el sitio en el que te gustaría trabajar, ¿no? Pues yo me quedé con esa frase, ¿no? Y que al final creo que cuando comenté la posibilidad de que tuviéramos esta charla antes de verano y servir de alguna forma de modelo, ¿no? Como un equipo desde Valencia, una ingeniería valenciana, con unas personas valencianas y una planta industrial, en un sector complejo, con un montón de retos y un montón de dificultades, ha sido capaz, a través de mucho tiempo, de aprovechar una coyuntura para, con pasión, con ilusión, con vocación, con resultados, con hechos, combinando tecnología y combinando personas y emociones, encontrar un modelo que pueda servir para que Valencia siga existiendo como planta, que gane a otras plantas, que a partir sea un modelo para llevar a Europa, y que esto se pueda hacer y no hace falta que estar en la otra parte del charco en Estados Unidos o en China, sino que desde aquí, con voluntad, con compromiso, con dedicación, con ilusión y con pasión y con algo de recursos, se pueden conseguir muchas cosas, ¿no? Así que, Paula, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Creo que es una muestra de energía que se desborda, y gracias por confiar también en mi persona y en Improven para compartir esta pequeña experiencia, y ojalá sirva para que muchos encuentren caminos y respuestas a sus retos que sin duda están en la voluntad de cada uno de ellos conseguirlo, ¿no? Así que, Paula, gracias, y por el siguiente reto, y que tengas mucho éxito en Europa para dejar a la ingeniería valenciana donde toca. Así que muchas gracias. Seguiremos luchando. Gracias.
Bueno, pues gracias a todos por estar ahí y espero que haya sido de inspiración. Y al final, como decía Paula, depende de vosotros, el camino no está escrito, hay que disfrutar de ese recorrido y vuestro crecimiento permitirá que crezca vuestra empresa y vuestra empresa permitirá que crezca el ecosistema, ¿no? Y al final es responsabilidad de cada uno cambiar las cosas desde uno mismo para que tengan impacto en nuestro entorno. Así que gracias por estar ahí y espero que poder seguir ayudándoos para siguientes vídeos. Un abrazo.